Dentro del aula de clase me di cuenta de que existían profesores que eran héroes y que no siempre identificaban que ellos tenían vocación. Y me di cuenta que dentro del aula de clase no siempre existen docentes con vocación, hay algunos que están afuera, no necesariamente en un edificio, están en la comunidad o en el ágora de una aldea. Y del otro lado, no son siempre ellos los que se dan cuenta de que tienen vocación. Sus estudiantes pueden darse cuenta de que tienen vocación a través de ciertas cosas. Por ejemplo, es difícil aprender la pasión que tiene un docente por su materia. Y los estudiantes se pueden enganchar a un tema y se olvidan que se trata del currículo cuando se les transmite esa pasión. Los gestos que un profesor hace, el llanto que incluso se puede generar, los saltos y los gritos que pega cuando explica respecto a un tema, generan una conversación con sus estudiantes que eso trasciende. Y los temas se vuelven algo que un estudiante va a llevarse para mucho después en el futuro y a desarrollar dentro de su propia vida. Asimismo, el sacrificio del sueño y el sacrificio de horas personales y de tiempo con familia es algo que un docente no siempre reconoce y no reconoce que lo está haciendo por sus estudiantes. Sin embargo, cuando alguien te dedica tiempo y te escucha, especialmente si eres un adolescente, y te brinda un espacio de confianza para poder hablar respecto a los temas que tú quieres, entiendes que este profesor tiene algo diferente y tiene algo especial, que tiene vocación. Cuando eres un joven, en cambio, que has tenido acceso a libros y que no eres un docente formal y que vives en una comunidad en donde hay muchas necesidades y de todo tipo, y reúnes a chicos de menor edad a que te escuchen y a que escuchen sobre las historias de navegantes o de marinos, de astronautas, y puedes tú ser el docente, tienes vocación, si es que lo estás haciendo de una manera voluntaria. Y si es que eres una joven, madre soltera, que fuiste madre adolescente también y tienes a otras jóvenes que te están escuchando en ese momento, puedes aportarles siendo una guía para prevenir un embarazo adolescente en el futuro. Entonces, la vocación docente está dentro del aula, así como también fuera del aula. Y existen ciertas acciones que hacen que gente de tu alrededor se pueda dar cuenta que tienes vocación o que no tienes vocación. A veces tú no la reconoces, pero la manera de enamorar a tus audiencias, la manera de transmitir recuerdos, anécdotas y conocimientos que van a durar para toda la vida, es lo que hace que otras personas se den cuenta de que tú en realidad tienes vocación docente. ¿Qué es lo que hace falta después para esto? Simplemente perfecciona estos conocimientos, adquiérelos a través de diferentes métodos. Tecnología existe hoy para perfeccionar estas experiencias, pero creo que lo más difícil es adquirir vocación, porque no todas la tienen y hay algunos que no están siendo identificados en el lugar correcto. La vocación es el llamado interior que impulsa a las personas a dedicarse con pasión y propósito a aquello que le llena de sentido. Es la conexión entre el talento y el deseo de contribuir al bienestar propio y de los demás, haciendo del trabajo una misión de vida. La vocación es una disposición interna hacia la enseñanza y la educación de los demás. Implica un compromiso profundo con la formación de las personas. Las personas con vocación sienten una motivación por influir positivamente en la vida de los estudiantes, guiándolos en su desarrollo intelectual, emocional y social. La vocación se caracteriza por la paciencia, el deseo constante de aprender y mejorar y la capacidad de generar un ambiente de aprendizaje inclusivo y estimulante. ¿Tuvo algún reto que le haya sido como que difícil enfrentar? Sí, la verdad, el primer año, sobre todo cuando estuve en la universidad, y que por alguna razón el director de la escuela tenía
la idea de que nosotros los contadores somos expertos en matemáticas, y pues me topé con que mis alumnos, algunos de mis alumnos estaban más avanzados que yo en ese aspecto por la actualización que ya tenía. Yo hace años que no veía la asignatura, y pues me tuve que abocar ahora sí a repasar todo eso que tenía yo que transmitirles a ellos para que no me vea rebasado en el salón de clase. Los docentes enfrentan una serie de retos que hacen de su labor una tarea compleja, desafiante y a menudo agotadora. La diversidad en el aula, la falta de recursos, la carga administrativa y las condiciones laborales difíciles son solo algunos de los obstáculos que deben superar día a día. Un docente enfrenta los retos con diversas estrategias, como la adaptabilidad, la creatividad y la formación continua. Para gestionar la diversidad en el aula, personaliza su enfoque y utiliza recursos innovadores que fomenten la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. Además, busca soluciones para lidiar con la falta de recursos, aprovechando al máximo los materiales disponibles y colaborando con otros educadores. Ante la carga administrativa, organiza su tiempo de manera eficiente y se apoya en tecnologías que agilicen el proceso. Finalmente, mantiene su motivación y pasión por la enseñanza, lo que le permite superar las dificultades emocionales y profesionales que surgen a lo largo de su carrera. Uno de los retos que tiene la docencia es la falta de recursos en la escuela. ¿Qué quiere decir esto? De que muchas veces un salón de clases no cuenta con los recursos o las herramientas indispensables para brindar una buena educación, como la falta de un pizarrón, la falta de un proyector, la falta de libros, pero sobre todo la falta de esos materiales didácticos para que faciliten la educación y el aprendizaje de los niños. Y el gran reto de los docentes es buscar por su propia cuenta esos recursos o esas herramientas para llevarlos dentro de un aula e impartir una clase para que los niños tengan un buen aprendizaje y una buena educación. Los retos del futuro de la educación son muchos y variados, que van desde las nuevas tecnologías, los cambios sociales y también las nuevas demandas en el mercado laboral, como por ejemplo está la cuestión de las nuevas tecnologías, de que los maestros tienen que ver de qué manera implementarán y de qué manera van a impartir sus contenidos. Y también está su contrarrestación, en la que pues los maestros tendrán que ver la manera en que todos sus alumnos, independientemente de donde vivan y su nivel socioeconómico, puedan llegar a estas tecnologías. Pienso que en este momento, si queremos renovar las escuelas normales y en este sentido fortalecer la formación de profesores, tendríamos que actualizar la formación pedagógica, ir más allá de lo que actualmente veo que se hace. O sea, hoy se piensa que una formación pedagógica es que el estudiante aprenda a hacer un portafolio, una evaluación auténtica, un proyecto, y me parece que eso es instrumentar la pedagogía. Me parece que tenemos que llegar a reflexionar sobre finalidades de la educación y desde finalidades de la educación pensar cómo reconstruimos tanto lo pedagógico como los saberes didácticos. Y por otra parte necesitamos investigar sobre el debate que cada disciplina está generando en su interior. Yo no soy experto en lectura. La verdad es que mi acercamiento con Casani ha sido muy casual y ha sido un poco como diciendo, es que también esta otra parte, los que trabajamos didáctica no la estamos viendo y es necesario verla. Y en este sentido tendríamos que pensar un currículo abierto a temas de la realidad. Muchas gracias. La preparación inicial es fundamental para los docentes. Para empezar, deberán haber culminado su preparación académica en educación o en la materia que vayan a impartir. Las prácticas dentro del aula son fundamentales para que los docentes vayan agarrando experiencia con los niños. La mentoría es fundamental para que los maestros puedan sentir que tienen un apoyo y guía en su primer año dando clases. El desarrollo de habilidades es fundamental en áreas como la planificación de clases, el aula, gestionar el aula y en otras actividades.
económica y social que viven los docentes es un tema complejo que abarca varios aspectos. En varios estados, el salario de un docente no refleja el nivel educativo similar de otras licenciaturas o carreras. ¿Cuánto gana un maestro en México? Hasta el tercer trimestre del año pasado, 1.86 millones de personas se dedicaban a la docencia o a impartir clases en diferentes niveles educativos en México. De acuerdo en el sitio Data México de la Secretaría de Economía, del total de maestros que hay en el país, el 62.8% son mujeres, mientras que 37.2% son hombres. En promedio, el salario de un maestro en México, ya sea de la escuela de la Secretaría de Educación Pública, SEP, o de una institución privada, es de los 7.600 a los 8.500 pesos mensuales. Pero hay entidades federativas en donde los sueldos de los profesores suelen ser mejores, como en Baja California Sur, Sinaloa y Chiapas. Por otra parte, el salario de un profesor suele ser mayor si imparte clases en una escuela privada o en niveles educativos mayores a la primaria, secundaria y preparatoria. Realmente te pagan por las horas que estás en el salón frente al grupo, pero detrás de eso hay muchísimo más trabajo en las planeaciones, en las calificaciones, en todo lo que implica la preparación de clases, de materiales, de todo eso. O sea, no es ahora sí justo la remuneración que se da comparado con el trabajo que hace un maestro. El reconocimiento y la valorización de los maestros es fundamental para una sociedad que busca el avance en la educación y el desarrollo de sus habitantes, entendiendo que los maestros no solo imparten un contenido, sino que también influyen motivando, incentivando a sus alumnos a ser mejores personas y a contribuir en la sociedad. Y también entendiendo que el impacto no solo se queda en el aula, sino que también el maestro pone empeño en hacer que sus alumnos en un futuro sean futuros profesionistas o ciudadanos responsables. ¿Qué importancia cree que tiene en la sociedad? Pues en este caso, al compartir conocimientos de una carrera profesional, pues creo que es muy importante para que los muchachos que están a mi cargo en este caso, pues adquieran un poco de esa experiencia, de esos conocimientos que se han adquirido durante todos esos años de experiencia. Entre las razones para reconocer y valorar a los maestros está el papel fundamental en la educación. Los maestros son la base del sistema educativo, desempeñando un rol crucial en el desarrollo intelectual y emocional de los estudiantes. También está la formación integral. Los maestros no solo enseñan materias académicas, sino que también inculcan valores, ética y habilidades sociales. Y también está el desarrollo profesional continuo. Muchos maestros dedican tiempo y recursos a su formación continua para mejorar sus métodos de enseñanza y adaptarse a las nuevas tecnologías y tendencias educativas. El trabajo conjunto entre padres y maestros es fundamental, ya que promueve el aprendizaje coherente, en donde el apoyo se recibe tanto en el hogar como en la escuela. Esto permite conocer las necesidades y los logros de los niños a temprana edad y trabajarlas de una manera más efectiva, en donde a largo plazo no se les vaya a dificultar
y a lo contrario, pueden mejorar aún más. Un personaje destacado en la educación fue José Vasconcelos, quien fue una parte trascendente en la obra educativa de nuestro país, sobre todo porque encabezó la fundación de la Secretaría de Educación Pública y emprendió una gran campaña alfabetizadora en el país. Vasconcelos creía que la educación era el medio principal para lograr la justicia social y construir una sociedad más equitativa. En su libro La raza cósmica, publicada en 1925, propuso que la educación debería unir las culturas, eliminando barreras y fomentando el entendimiento mutuo. José Vasconcelos dejó un legado invaluable que sigue siendo fuente de inspiración para quienes creen en el poder transformador de la educación. Su visión abarca no solo el conocimiento técnico, sino la formación integral del ser humano. La docencia es el arte de guiar, inspirar y transformar vidas a través del conocimiento. Es un compromiso con el crecimiento de otros, una vocación que fomenta la curiosidad, el pensamiento crítico y el amor por el aprendizaje, dejando huellas que trascienden generaciones. En un mundo que enfrenta cambios constantes y desafíos cada vez más complejos, el papel de los docentes se vuelve aún más esencial. Ellos son los guías que acompañan a los estudiantes a descubrir su potencial y desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar un futuro incierto. Son quienes con paciencia y dedicación siembran las semillas de un cambio positivo y duradero. Valorar a los maestros no es un acto individual, es un compromiso colectivo. Implica reconocer el esfuerzo detrás de cada lección, el sacrificio detrás de cada hora extra de trabajo y la pasión que los impulsa a dar lo mejor de sí mismos, incluso en las circunstancias más adversas. Significa entender que, al fortalecer la docencia, estamos construyendo un futuro más justo, equitativo y lleno de posibilidades. ¿Qué mensaje le daría a las futuras generaciones que quieren impartir clases? Pues ahora sí que adquieran los conocimientos suficientes y que le pongan mucho amor a su profesión, porque sí es un reto importante preparar a los muchachos, a los niños que serán el futuro del país. Cada docente tiene su propia manera de interpretar el mundo, abordar los retos y enseñar, influida por sus experiencias, conocimientos, valores y contextos. Esta diversidad no solo es natural, sino que es profundamente valiosa. Que cada docente piense de manera diferente no solo no está mal, sino que es una fortaleza. La clave está en aprender a convivir con esas diferencias, potenciarlas y convertirlas en una fuente de inspiración y crecimiento tanto para los docentes como para los estudiantes. Los docentes son mucho más que educadores. Son guías, mentores y constructores de sueños. Gracias a todos los docentes que hacen un mundo mejor a través de la educación.